Bueno, continuamos con la siguiente práctica, que sería conocer las herramientas de modificar, las opciones, el menú de herramientas que tiene AutoCAD. Y esta es la práctica que realizaríamos. Como puedes ver, son distintas formas y se va complicando poco a poco. Vamos a agregar otra vez nuevamente el formato, nuestra tabla de datos, y quedaría nuestro formato de la siguiente manera. Vamos a colocar los textos. Como ya vimos, hay que copiar y pegar la tabla de datos o el cajetín, y vamos a establecer el formato. La altura del texto en los títulos va a ser de 2 y los subtítulos con 1. Entonces vamos a iniciar con la primera herramienta, que es copiar, y aplicamos el comando ZO para lo que es zoom. Entonces vamos a dar clic en zoom y seleccionamos el área de trabajo, que sería en esta parte. Entonces vamos a iniciar con lo que es una pieza, una figura, y la vamos a dibujar sin medidas. Vamos a simular lo que es una canaleta, y como pueden checar, no estoy poniendo ni absolutamente ninguna medida, solo es una pieza aleatoria que tenga esta forma, como si fuera una canaleta eléctrica. Y para copiar, una vez que tenemos nuestras piezas, vamos a seleccionarlo y vamos a trabajar en esta área de trabajo. Estas son las herramientas de modificar o el área de modificar. La primera función que vamos a utilizar cuando ustedes dejan el cursor ahí, nos da el nombre de cada uno de los símbolos. En este caso sería el de copiar, que es como un goterito. Le van a dar clic ahí y vamos a darle clic en un punto que deseamos copiar. Podemos darle copiar o clic en cualquier espacio. En mi caso le voy a dar, por ejemplo, un clic aquí en esta esquina inferior, y ya puedo copiar las piezas. Donde yo le dé clic con el mouse, ahí se va a quedar las piezas. Entonces la práctica, vamos a copiar y dejar 3 piezas. Cada vez que yo le dé clic se van copiando. Una vez que tengo las necesarias, le doy enter y ya tengo las copias exactas de la primera pieza. Eso es la primera opción de nuestra práctica. Para pasar a la parte de escala, vamos a seleccionar una de las piezas que hicimos anteriormente, que viene siendo esta. Vamos a asegurarnos de que aparezca toda la pieza seleccionada en azul. Y vamos a copiar con la herramienta que utilizamos anteriormente. Le damos copiar, le damos clic en un punto y la vamos a pegar abajo de donde viene la palabra escala. Hacemos una copia y ya una vez que tengamos la pieza, continuamos con la escala. Seleccionamos la pieza y nos vamos a ir a esta función. Dice simetría y en este cuadrito blanco con azul es la escala. Entonces vamos a dar clic a este cuadrito y nos dice que precisemos el punto base. Le vamos a dar clic en la esquina inferior y como pueden ver en el mouse puedo agrandarlo o hacerlo pequeño. Por lógica, la escala, cuando es escala de 1, es la medida original. Si le doy 0.5 me va a quedar la pieza a la mitad de tamaño. Si le doy 1.5 va a crecer, va a ser mayor a la pieza original, y si le pongo 2 obviamente se va a duplicar el tamaño. Entonces la práctica lo vamos a poner principalmente a 0.5 y le damos enter. Como puedes ver, se redujo a la mitad la pieza. Nuevamente lo vamos a copiar con la herramienta de copiar, y a un costado de esta pieza copiada con una escala de 0.5 la vamos a seleccionar
Y tenemos comandos que podemos hacer trucos para poder acceder a estas herramientas fácilmente. El comando para la escala sería, escribimos ES y nos sale aquí el mismo símbolo de la herramienta. Le damos escala, damos clic al punto base donde vamos a iniciar y ahora esta la vamos a incrementar a 1.5. Con escala de 1.5 le damos enter y nos debe de quedar de esta manera. La pieza original se redujo a la mitad y de la mitad creció una tercera parte. Entonces teníamos las piezas grandes, medianas y la pequeña. Esta herramienta es muy utilizada, lo que es la escala, y se va a seguir utilizando en las demás prácticas. Continuamos con la opción de desplazar. Para esto pues vamos a seleccionar la pieza anterior y la vamos a copiar. Igual tenemos un comando para copiar que sería CO y nos da la opción de corte o la opción de copia. Nosotros seleccionamos copia y viene siendo otro para poder copiar y desplazar. Entonces vamos a copiarlo, copiamos y vamos a copiar dos piezas. Le damos enter y ya una vez que nos quedan los dos, las vamos a ubicar de la siguiente manera. La función de desplaza se encuentra es estas flechitas. Entonces seleccionamos la pieza, se selecciona toda la pieza, que todas las líneas queden en azul. Y le damos aquí a las flechitas que es desplazar. Nos va a pedir el cursor que precisemos el punto de donde vamos a partir. Le damos clic y lo vamos a ubicar. En este caso lo voy a poner que quede paralela a la pieza anterior, que nos quede de esta manera. Nos debe de quedar así. A partir de aquí vamos a utilizar líneas y con líneas vamos a unir cada uno de los puntos, que sería del punto superior a este punto superior y de la otra va a ser de este punto a la siguiente. Cada punto inicial de nuestra figura lo vamos a unir con la línea que le corresponde, esta esquina con la de abajo, y así lo vamos a hacer sucesivamente. Recuerde que cada vez que le damos enter a la pieza, nos guarda AutoCAD la última posición guardada. Y por último, ya la esquina inferior con la esquina inferior. Y nos quedaría de esta manera. Hasta aquí terminaríamos la primera parte de lo que es desplazar. Para continuar vamos ahora copiamos toda la pieza que acabamos de hacer, la copiamos y la vamos a pasar a donde viene girar. Una vez que está en girar, ahora la vamos a seleccionar completa y nos vamos a ir a la función de girar, que viene siendo este símbolo. Le damos clic ahí y me dice que precise el punto base. Le voy a dar clic en la esquina inferior y como pueden ver ya se puede girar la pieza. Entonces lo vamos a dejar con una inclinación que sea en esta posición y con esto terminaríamos la siguiente función de girar. Al igual que las anteriores, también tenemos el comando GI al escribirlo y nos aparece el símbolo para aplicar la herramienta más fácil. Siguiente, volvemos nuevamente a copiar, copiamos la pieza
y la vamos a pasar a la siguiente práctica, que es de recortar. Una vez que está en recortar, la seleccionamos y con la herramienta de recortar o de recortes, que viene siendo las tijeritas que están en esta parte superior, entonces le damos en recortes y vamos a borrar las líneas que visualmente no se deberían de ver en una pieza tridimensional, es decir, todas estas líneas, si fuera tridimensional o una pieza sólida, no la veríamos. Entonces, dándole clic a cada una de las líneas, borramos todos los excedentes que no deberíamos de ver en una pieza si estuviera en tercera dimensión. Entonces vamos a borrar todas estas líneas excedentes dándoles clic, y en el caso de que borren una que no deberían haber borrado, se da control Z para poder regresar. En mi caso ya nos quedó la pieza en tercera dimensión. Cuando concluyo le doy enter y ya nos queda la pieza ya hecha. Para continuar con la siguiente, que es la simetría, vamos a seleccionar la pieza anterior que recortamos, utilizamos el comando CO para copiar y lo vamos a desplazar a simetría. Una vez que está en simetría, vamos a aplicar una escala. Seleccionan la pieza y utilizamos el comando ES, que es escala, y como lo vimos anteriormente lo vamos a reducir a la mitad, por lo que vamos a poner una escala de 0.5 y le damos enter. Vamos a hacer una línea de referencia, una línea sencilla que quede partiendo la mitad la figura, una línea sin coordenadas, una línea sin medidas, una línea nada más de referencia. Para aplicar nuestra simetría tenemos que seleccionar tanto la línea como el objeto y buscamos este triangulito blanco y un triangulito azul. Esta es la simetría. Le vamos a dar clic ahí y nos dice que precisemos el primer punto de la línea de simetría. Entonces vamos a darle clic en la parte superior de la línea y en la parte inferior también de la línea. Y nos va a preguntar si deseamos borrar el objeto de origen. Si le ponemos que sí, desaparece el objeto inicial. Necesitamos ponerle que no para que nos conserve las dos piezas en un ángulo y como si fuera un efecto espejo. Siguiente. Para continuar con la parte de objeto con línea y objeto con polilínea, como pueden ver en la parte superior del menú, tenemos aquí lo que es línea y lo que es polilínea. Vamos a hacer otra pieza, otra figura que sea distinta a la que hemos trabajado. Para esto, lo único requisito es que no se combinen las líneas, es decir, que no se crucen. Vamos a hacer una línea, puede ser un dibujo aleatorio, una cruz, una estrella, lo que gustes, pero que no se empalmen ninguna de las líneas. Voy a hacer aquí una figura aleatoria, aquí la voy a cerrar y esta la hice con línea. ¿Qué diferencia hay? Cuando le doy clic se selecciona solo una línea. Ahora vamos a hacer un objeto con polilínea. Nos vamos a esta función que está a un lado de línea, dice polilínea, le damos clic y vamos a tratar de dibujar la misma figura que acabamos de hacer. Obviamente no debe de quedar exacta, pero la vamos a dibujar lo más parecido posible. Entonces ya una vez que lo hagamos con el objeto con polilínea, nos quedaría la pieza lo más parecido posible, pero cuando yo le doy clic para seleccionar, se selecciona completamente la pieza. Es la diferencia entre una línea y un objeto con polilínea. Si puedes ver, aquí sale el centro con un cuadrito azul y de este lado aparecen rectángulos. ¿De qué nos sirve? Si yo, por ejemplo, en este objeto, al darle a seleccionar, yo lo puedo arrastrar dejando presionado el mouse y puedo modificar la pieza para hacerla cada vez más semejante. Entonces, a diferencia de un objeto con línea, puedo modificar línea con línea, pero un objeto con polilínea se puede modificar completamente. Es la diferencia de esta herramienta de un objeto dibujado con líneas
y otros con polilíneas. Para la siguiente, lo que es el desfase, vamos a copiar nuestro objeto que hicimos con polilínea. Igual lo copiamos, le doy clic del punto donde lo voy a copiar y lo vamos a poner en la siguiente práctica, que es el desfase. Ahora, para aplicar un desfase, vamos a seleccionar la pieza y nos vamos a ir a esta U invertida. Aquí está el desfase, que es una U blanca y una azul. Le damos clic en esta función y me dice que precise la distancia del desfase. Por ejemplo, voy a poner 0.5, Enter, y el programa me detecta si hago el mouse hacia adentro, haría un desfase o duplicaría la línea internamente, o si saco el mouse nos hace duplicar el perímetro de la pieza, pero hacia el exterior. Si le doy clic, Enter, y queda la pieza. Vamos a aplicar 5 desfases, es decir, nuevamente me voy a desfase, preciso la distancia, ahora le voy a poner 0.9 para que quede un poco más amplia, y le voy a indicar de qué pieza lo voy a hacer, hacia adentro. En este caso voy a hacer un desfase hacia adentro, le doy clic, Enter, y me queda el desfase. Siguiente desfase, ahora lo voy a hacer de 0.2, igual voy a darle clic a la línea que quiero hacer ese desfase, lo hago hacia adentro, clic, Enter, y queda el siguiente desfase. Así sucesivamente vamos a hacer 5 desfases. Una vez que terminamos, vamos a copiar nuevamente la pieza que hicimos con polilínea, la copiamos y la vamos a pegar en la siguiente práctica, que corresponde al empalme y al chaflán. Para el empalme y el chaflán vamos a utilizar varios comandos que son lo más complicado de la práctica. En este caso lo vamos a encontrar abajo de las tijeritas. Aquí hay una pestañita, le dan clic aquí y aparece empalme y chaflán. ¿Qué diferencia hay? Como se ve en la imagen, hace una curva y de este lado hace un corte. Entonces empezamos para hacer el empalme, le damos clic ahí, y antes de utilizar todo vamos a utilizar el comando RA, que es de radio. Le damos Enter y voy a aplicar un radio, lo vamos a poner de 0.5 inicialmente. Le doy Enter y al momento de que le doy clic a una línea en combinación con otra, le doy otra vez clic y aquí se formó una curva. Este es el radio que le acabo de dar. Entonces voy a hacer al menos 3 empalmes. Le escribo el comando RA de radio, Enter, y ahora lo voy a hacer de 0.8. Le damos Enter, le doy clic a esta línea y a la siguiente y se forma el empalme. Entonces empiezan a hacer líneas curvas. Voy a aplicar otro empalme un poquito mayor para que sea más claro, RA, Enter, de 1.5, vamos a ver si me permite el programa hacerlo, le doy Enter y le doy a esta línea y a la siguiente y se crean los semicírculos. Esos serían los empalmes, vamos a hacer al menos 3 empalmes a la pieza que hicieron. Y para los chaflanes, nos vamos aquí arriba en la pestañita y ahora nos vamos a chaflán. El chaflán necesito determinar 2 distancias de corte, es decir, si quiero hacer un corte aquí, necesito determinar 2 distancias. ¿A qué distancia voy a hacer el corte de la primera línea y a qué distancia voy a hacer el corte de la segunda línea? El comando va a ser la letra D de distancia, le damos Enter y me dice que precise la primera distancia del chaflán. Voy a hacer, la primera distancia va a ser de 1, le damos Enter, y la segunda distancia la vamos a hacer de 0.5. En una línea me va a hacer un corte de 1 y la segunda línea un corte de la mitad de 0.5. Le doy Enter y al momento de seleccionar la primera línea y la segunda se hace el corte del chaflán. Si aquí se cortó a 1 y aquí a 0.5. Vamos a aplicar 3 chaflanes igual como el anterior, letra D
enter, y ahora lo vamos a hacer de 0.5 la primer corte y de 0.5 el segundo también. Entonces seleccionamos el primer objeto, el segundo, y se hace el corte del pico, en este caso de la pieza. Es la diferencia entre lo que es un chaflán y lo que es un empalme. En esta parte vamos a hacer un poquito mayor para que quede más claro. Igual colocamos la letra D de distancia y le vamos a poner la distancia de 2, la primera línea, y la siguiente le vamos a poner de 1.5 para que quede un poco más amplio. Seleccionamos la primera línea y la segunda y se crea el chaflán, y así nos quedaría nuestra pieza. Ya para finalizar lo que viene siendo lo de juntar y descomponer, vamos a copiar la primera figura que tenemos que hicimos con línea, ya que la vamos a convertir a polilínea. Entonces lo copiamos desde esta posición y lo vamos a poner debajo de la siguiente práctica y lo vamos a seleccionar. Se selecciona y lo vamos a ir a la opción de juntar. Le podemos poner el comando unir y el símbolo son dos líneas con dos puntos. Le ponemos UN, le damos en unir, y al momento de darle clic, esta pieza ya se convirtió a polilínea. De línea lo convertimos a polilínea. Igual, para descomponer, aquí me faltó una S, vamos a corregirlo de una vez. Vamos a copiar y pegar el objeto con polilínea, y de polilínea vamos a hacer la inversa, la vamos a convertir ahora a línea. Entonces nos vamos al objeto que hicimos con polilínea, lo vamos a copiar, lo pegamos a un costado y para cerciorarnos de que si es polilínea le damos clic y ya está en polilínea. Le vamos a poner el comando descomponer, escribimos DSC y nos da esta función. Aquí aparece descomp, DESC, le seleccionamos ahí y nos convirtió de polilínea a línea. Hasta aquí la práctica de herramientas de modificar, si es un poco más extenso, y nos vemos en la siguiente práctica.